Te damos gracias, Señor, por la vida de Joel. Bendecimos, Señor, de manera especial. Yo sé que tú has puesto palabra en su boca. Te ruego que tú unjas sus labios, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en él, Señor. Llénalo de tu presencia para que esa palabra fresca, nueva, Señor, esa palabra que sane, que nos dé esperanza, que restaura, Señor, salga sobre su boca. Y te pedimos, Señor, que haya corazones dispuestos, corazones abiertos, tierra fértil, no solamente para recibir tu palabra, Señor, sino también para obedecer y para poner en práctica. Bendecimos nuevamente su vida y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ah, pero no vinieron. ¿Cómo se sienten? Bien, gloria sea al Señor. Déjenme, me acomodo un poco. Ante todas las cosas, bueno, agradecer a Dios la oportunidad de estar acá, agradecer al Señor el privilegio de poder compartir su palabra. Es un privilegio para mí totalmente inmerecido, pero el Señor es soberano y me ha permitido, me ha dado la oportunidad de estar esta noche con ustedes. Gracias a Cristina, a Julio por invitarme. Como bien decía Cristina, somos colaboradores del Señor en su obra, en una casa de oración en la zona norte de Resistencia. Ahí compartimos servicio con varios hermanos, mi esposa, vine con mis hijos, algunos chicos de la célula que nos acompañaron. Es un privilegio servir al Señor. Estar acá no es cosa menor, quiero que puedan entender lo privilegiados que somos en el gran plan del Señor, que podamos estar en medio de Él, que podamos estar en este lugar. Yo quiero compartirles lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón esta noche, lo que creo el Señor quiere transmitirle a la iglesia en la noche de hoy. Es algo por lo que oré, duré un tiempo en darle respuesta a Julio, porque no venía y sentí la certeza. A veces me gusta dar mensajes conformes a la palabra, a la practicidad del día a día, pero creo que el Señor me dio un mensaje evangelista para esta noche. Por eso quiero que pongan atención y que desde el principio no me dejen en el mensaje solo, sino que para que no se desconcentren puedan visualizar todo lo que voy a narrar y a contar conforme a la Escritura. Amén, amén. El título del mensaje es el siguiente: el final terminó siendo el comienzo. Como les dije, les pido que se vayan imaginando, estamos en la etapa de diciembre, época de Navidad, el año finaliza y es un mes donde muchos nos sentamos o se sientan a planificar lo que vendrá por delante el próximo año. Algunos se sientan a reflexionar qué pasó en el año, qué hice, qué dejé de hacer, qué me quedó pendiente por hacer. Y nos sentamos a reflexionar momentos buenos, momentos malos, lo que quisimos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos. También es una época donde se popularizó, como bien decía Cristina, celebrar el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Es una linda temporada. Sin embargo, también hay algo muy importante y relevante. El Señor Jesús, en una reunión muy importante para los judíos, es la reunión de la Pascua. Él se reunió con personas allegadas, muy cercanas, como lo hacemos nosotros en Navidad. Celebró lo que popularmente conocemos como la Santa Cena. Y lo celebró en un momento, como les repito, en una celebración importante con personas muy íntimas, con sus apóstoles. Con él celebró la Santa Cena. Pero él dijo algo muy específico y fue que en la Santa Cena recordáramos y lo hiciéramos en memoria de él y recordáramos su muerte y no su nacimiento. No está mal recordarlo, no está mal celebrarlo, pero él dejó algo muy importante y es que recordáramos su muerte. ¿Pero por qué? Porque la muerte y la resurrección de Jesús son base fundamental en la fe que tenemos. Es base fundamental en lo que hoy se sustenta nuestra fe, en que Jesús vivió, murió y resucitó, fue levantado de entre los muertos. Este, hermanos, es el acontecimiento por más importante en la historia de la humanidad. No hay acontecimiento que haya marcado la historia de la humanidad
como la muerte y la resurrección de Cristo. Es un acontecimiento que dio mucho de qué hablar, mucho de qué pensar, mucho de qué debatir, pero fue un acontecimiento real. Hoy, a pesar de lo relevante que fue la vida de Jesús, hay personas todavía que dudan. Afuera, de esa puerta hacia afuera, hay personas que le cuesta creer en Él. Incluso adentro de las iglesias, y cuando hablo adentro de las iglesias no hablo solo de este lugar, sino de la iglesia en general. Hay personas que le cuesta creer realmente si Él resucitó, si murió, si fue levantado de entre los muertos. Pero la palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Hermanos, en el camino de seguir a Cristo, primero es creer y después es ver. Primero creemos, primero nuestro corazón debe creer y después verá milagros. Hay una historia en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el verso 29 dice lo siguiente. Imagínense la escena, imagínense lo que está pasando ahí. Jesús resucitado se aparece y Jesús le dijo a Tomás, Juan 20:29, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto fue una conversación que tuvo Jesús con uno de sus apóstoles. Jesús resucita, a los primeros que se le aparecen es a las mujeres, después aparece en medio de sus apóstoles, pero Tomás no estaba. Y sus compañeros le dicen, Jesús resucitó, vino, estuvo con nosotros. Y Tomás fue incrédulo y dijo, no, yo hasta que no lo vea, no meta mi mano en su costado, en sus manos, no voy a creer. Lo curioso de todo esto es que Tomás no era un tipo aislado de Jesús. Tomás fue un hombre que vivió con Él, convivió, comió, incluso durmió cerca de Él. Era de su círculo cercano, de su círculo íntimo. Tomás fue un hombre que vio a Jesús predicar, dar un mensaje. Tomás fue un hombre que vio a Jesús volverle la vista a los ciegos, sanar leprosos, levantar paralíticos. Y con todo y esto, dudó. El problema de esto, hermanos, es que esto no pasa solo fuera de la iglesia, también pasa adentro. Le pasó a Tomás siendo apóstol y a nosotros como cristianos, como creyentes, muchas veces nos pasa esto. Estamos en la iglesia, venimos, nos sentamos, pero dudamos de lo que Dios puede hacer, tenemos duda. A veces Dios es Dios para unas cosas, pero cuando se pone difícil queremos nosotros tomar el control. Pero Dios es Dios de todo, de lo bueno, de lo malo. Dios está en control de todo. Y como Tomás nos pasa muchas veces y terminamos dudando. Leamos la principal fuente de información sobre la vida de Cristo Jesús y del Dios al cual servimos, que es la Santa Biblia. Y yo quiero enfocarme puntualmente en una escena, en ese momento donde Jesús es llevado y colgado en la cruz, donde se cumplen las profecías, donde parecía ser el final, que terminó siendo el principio de todo. Porque cuando Él estuvo ahí parecía el final de todo, terminó siendo el principio de que nosotros estemos acá hoy. Amén. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 35 al 39. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartirse sus vestidos. Con lo que se cumplió lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Solían hacer esto los romanos, que la gente los crucificaban, los mataban y echaban suerte, se repartían sus vestidos. Lo interesante de eso no es lo que sucedió, sino que ya había sido profetizado. Ya lo que estaba pasando había sido profetizado muchos años antes. Continúa diciendo la Escritura, luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y acá en la escena de la crucifixión quiero que pongamos atención. Imaginen a Jesús crucificado, flagelado, mutilado, y al lado de Él, continúa diciendo la Escritura, verso 38. Junto a Él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y meneaban la cabeza. Imagínense ese momento de intenso dolor. Y la gente pasaba y lo veía y meneaba la cabeza. ¿Cuántas veces vemos la gente meneando la cabeza, incluso aquí adentro, cuando hay gente predicando la palabra, adorando o alabando y nosotros estamos distraídos, meneando la cabeza en cualquier cosa?
Hermanos, el que se para acá o el que sirve allá no lo hace por gusto, es por servir al Señor. Y tenemos que ver al Señor en cada área de la iglesia, en cada área de la vida. Continúa diciendo la Escritura: del mismo modo también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Y qué curioso, ellos reconocían que habían salvado a otros y decían: no, pero a sí mismo no puede salvarse. Si él es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Estos tipos eran tercos. Estos tipos conocían la Torá, conocían el Tanakh, conocían las profecías. Lo vieron hacer milagros a Jesús, debatieron con él, lo escucharon enseñar y todavía decían: si se baja, ahí creeremos. Y si Jesús se hubiese bajado, no hubiesen creído tampoco, porque su corazón estaba forrado en dureza. Estaban duros, no querían creer. Hoy en día suele pasar lo mismo. La gente ve los milagros en las vidas. Hermanos, yo quiero que entendamos algo. Muchas veces creemos, y sí es un milagro ver a una persona sanarse, un enfermo que hemos visto. Yo he visto personas en etapa de cárcel terminal siendo sanados por el poder de Dios. Es un milagro cuando el Señor restaura una familia, un hogar, pero el milagro más grande que Dios nos regaló después de la salvación es la transformación que hace en una vida. Y este servidor que está acá es parte de eso. Si bien no vinimos a hablar de mí, cuando el pastor Alejandro, voy a alguna casa de oración, me pide que comparta un poquito de mi testimonio. Por eso les digo, lo más grande es la transformación en la vida de una persona. Aquí donde me ven, en mi vida, antes de conocer al Señor, yo conozco al Señor hace 7 años. Era un hombre alcohólico. Vivía metido en la brujería, en la hechicería, fornicario, adúltero. Tenía toda la ficha, tenía un pasaje directo al infierno. Yo me encontré con el Dios que todo lo puede, quebrantó mi corazón. Y gracias a lo que Él hizo, hoy yo tengo el privilegio y merecido de compartir la palabra con ustedes. Y las personas muchas veces vemos al lado al que estaba en vicios, al que estaba hundido y que transformado, pero eso no nos parece milagro, no nos interesa, no le ponemos atención. Hermanos, eso es terquedad y dureza de corazón, porque no hay milagro tan grande como ver una persona transformada por el Espíritu de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, aunque las personas ven eso, no creen. ¿Y saben cómo se llama esto? Falta de fe. Seguramente a muchos de ustedes se le han presentado cuestionamientos donde claramente hay falta de fe. A veces en los momentos de dificultad se nos presentan cuestionamientos. Oramos y la cabeza está en un lugar, el cuerpo en otro. Intentamos orar, no queremos a veces levantarnos, no queremos hacer. Muchas veces la fe se quiebra, muchas veces la fe se doblega, pero en la dificultad y en la debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. Ahora, yo quiero que reflexionemos en esta verdad que cambió el mundo. Y yo quiero que pongamos la lupa en lo que parece ser un detalle menor, pero que realmente tiene mucha relevancia, ya que es un detalle que los 4 evangelistas dejaron escrito. Para el que no sabe, el Nuevo Testamento está compuesto inicia, mejor dicho, con los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Si usted lee los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, su narrativa, si bien cada uno tiene su perspectiva, es muy parecida. Cronológicamente leen y es todo muy parecido. Sin embargo, cuando entramos al 4 evangelio, que es el evangelio de Juan, es un evangelio un poco atípico. Es un evangelio diferente en su narrativa. El apóstol Juan se encargó de escribir cosas que los otros evangelistas no escribieron. Ahora, hay detalles, y esto por eso le digo que es un detalle no menor. Hay detalles que el Espíritu Santo se encargó de que los 4 evangelistas dejaran escrito. Hay varios. Uno de ellos es el milagro de los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces. Otros que los 4 evangelistas narraron es la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué son los evangelios? Yo quiero ejemplificarle esto para que ustedes puedan entender. Los evangelios es narrar la narración de la vida de Jesús desde diferentes perspectivas. 2 evangelios fueron escritos por apóstoles directos de él y los otros 2 fueron escritos por personas muy cercanas a los apóstoles que recopilaron información de testigos oculares. Ahora, les doy un ejemplo práctico.
Si el día de mañana a ustedes le preguntan sobre el hecho de lo que está sucediendo hoy, todos conseguirán en el hecho central que hay un venezolano vestido de rojo compartiendo la palabra con ustedes. Sin embargo, el que está allá atrás va a ver detalles que el que está adelante no, el que está aquí adelante va a ver detalles que el de allá no. El evangelio hace eso. Los evangelistas narran los detalles desde su perspectiva, desde lo que recopilaron, desde la posición en donde estaban en ese lugar. Ahora, sabiendo esto, es interesante porque esto nos da a entender la veracidad de los hechos, porque si usted leyera todo igual, dice, este se copió uno del otro. Sin embargo, el hecho de que hayan detalles que unos captaron y otros no, da veracidad a la escritura y a nivel histórico es algo que da mucho peso. Ahora, entendiendo esto, repito, hay detalles que los 4 evangelios se encargaron de dejar plasmado, y hay un detalle que parece pequeño pero que es muy relevante. Lo voy a narrar en cada uno de los evangelios. Mateo 27:38 dice: junto a él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Marcos 15:27, el segundo evangelio: con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. El evangelio de Lucas lo dice de esta manera, 23:32: con Jesús llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser ejecutados. Y en el evangelio de Juan 19:18 dice: allí lo crucificaron, con él estaban otros 2, uno a cada lado suyo y Jesús en medio de ellos. Entonces vemos palabras más, palabras menos, diferentes narrativas. Vemos un mismo hecho narrado de diferentes maneras. Todos se encargaron de dejar por escrito eso. Entonces tenemos a Jesús, un hombre de 33 años, un poco menor que yo, crucificado, maltratado. Un hombre que padeció y padeció por nosotros. Un hombre que fue totalmente mutilado, flagelado. Y yo quiero que usted reflexione en esto. El maltrato que recibió Jesús para llegar a la cruz fue muy fuerte, fue algo muy feo. Jesús recibió lo que se llama flagelo. La historia, los historiadores dicen que los romanos utilizaban látigos con punta de hueso afilado que rasgaba la piel, donde pegaban y rasgaban parte de la piel. Jesús sufrió esto. Había gente que moría en la flagelación, no llegaban a la crucifixión vivo. Y lo interesante no es solo esto. Jesús pasó más de 24 horas despierto, desde que lo apresan en el Getsemaní, lo llevan al concilio, lo llevan a donde Pilato, lo llevan a donde Herodes, lo regresan a donde Pilato. Estaba deshidratado, estaba cansado, estaba agotado, estaba golpeado. Jesús sufrió mucha violencia física y psicológica. Lo insultaban, lo escupían, lo humillaron. Y eso lo sufrió por ti, lo sufrió por mí. Ahora, lo interesante no es todo esto, sino que aparte lo llevan a la cruz. Las personas que crucificaban solían morir, ¿sabe por qué? Porque sus pulmones colapsaban. Porque estando crucificados tenían que hacer fuerza en sus pies y en sus manos para impulsarse hacia arriba, para respirar. Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio conmigo. Levante la mano derecha y tómela con estos 2 dedos acá en el medio y apriete con fuerza. Acá. Sienta los nervios que tienen. Acá o acá. En cualquiera de 2 partes donde hayan clavado esos clavos de Cristo, había nervios, tanto en los pies como en la mano. Y los historiadores dicen que los clavos de acero que utilizaban romanos eran entre 13 hasta 21 centímetros. Imagínense un hombre, después de toda ese desgaste físico y mental, tener que subir ahí y estar clavado en esa cruz. No solo eso, sino que su espalda rozaba con el madero áspero mientras él intentaba respirar. Y los que eran crucificados terminaban colapsando sus pulmones y muriendo. Era una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, él estando ahí crucificado, en donde estaban los 3, se genera un diálogo. Y aquí es donde vamos a empezar a tomar la historia y tomar lo que cada evangelista narró para que podamos ver la escena completa. En esta escena van a ver Jesús, ladrón 1, ladrón 2 y los fariseos. Ahora queramos, el único puesto que no podemos ocupar es el de Jesús, pero entre los otros 3 puestos quiero que se pongan qué es lo que está viviendo, en qué puesto está y que podamos ir entendiendo en qué lugar estamos en este plan maravilloso del Señor.
Continuando con esto, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted se imagina los ladrones que estaban con él diciendo: este está loco, nos están maltratando, nos tienen crucificados, y él pide que los perdone. Me imagino la frustración que todos los hombres tenían viendo que él pedía que los perdonara. Pero Lucas 23, 39 dice el siguiente: uno de los malhechores, ladrón 1, vamos a ponerle, decía lo siguiente. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Lo mismo que dijeron los fariseos, solo que ellos estaban abajo y él en una cruz. Este hombre es la representación gráfica de aquellos que se perderán por no creer, por no humillarse ante Dios, aún teniendo la posibilidad. Este hombre, al igual que el otro ladrón y que los fariseos, tenía al hombre de Dios ahí, al Hijo de Dios ahí, al lado. Este hombre representa los que se niegan a creer, los que se niegan, los que dudan de la obra y del sacrificio del Hijo de Dios. Este hombre es representación de lo que hoy pasa cuando le predicamos a alguien. A veces nos frustramos y vamos y le predicamos a alguien sobre Cristo y la gente se niega a creer. Dice: no, aunque ven transformación, aunque les estás presentando una salida, se niegan. Son las personas que se perderán. Es doloroso esto, es doloroso saberlo. Tenemos que seguir avanzando con el evangelismo, con la obra, pero este hombre representa a aquellos que tuvieron la posibilidad de salvarse, que les acercamos el evangelio al Hijo de Dios y no quisieron. De hecho, quiero que narremos, aquí viene la segunda parte, que son los fariseos. Los fariseos eran los hombres del templo, los que enseñaban, los fariseos, los escribas, conocedores de la Tanakh, de la Torá. ¿Qué pasa con estos hombres? Estos hombres estaban abajo, no estaban crucificados ahí, pero tenían el mismo corazón endurecido de este ladrón 1, porque querían ver un milagro más para creer. El gran problema y lo que representan esos fariseos, ¿saben qué es? Las personas que están en la iglesia, que conocen la Biblia de tapa a tapa. Incluso pueden servir, pueden diezmar, pueden ofrendar, pueden orar donde todos los vean, pero por dentro están secos, están vacíos, no hay relación con Dios. Y muchas veces en el tiempo de la fe, la vez el pastor José Luis dijo, y esto me quedó en mi corazón grabado: el tiempo en sí mismo ya es una prueba para el cristiano. El tiempo en sí mismo ya es un desafío. Muchas veces en la temporada, en lo largo, terminamos teniendo al Señor como lo tuvo Abinadab, como si fuese algo más, como que no importara. Y estos fariseos representan esto. Conocen la Escritura, conocían todo, las profecías. Lo vieron hacer milagros y no creyeron. Endurecieron su corazón por orgullo, por altivez. Ahora, no entienden que hay un Dios y que necesitan su misericordia y su perdón. Por eso son religiosos, conocen todos pero no avanzan en lo espiritual. Necesitamos a Dios para vivir una vida mejor, no solo aquí, sino el día que nos toque partir. Fíjense que este hombre, en medio de tanto dolor, este ladrón 1, en medio de tanto dolor y sufrimiento, seguía siendo altivo. No pedía perdón a Dios, no creyó en Jesús, pero tampoco alzó los ojos al cielo para decirle a Dios: Padre, perdóname. Era un hombre altivo, no quería, tenía su corazón endurecido, sus emociones lo dominaron. No buscaba la misericordia, el único que podía salvarlo, él no tomó ese camino. Y hoy en día hay mucha gente en esa posición, son altivos, piensan que pueden vivir una vida bien o una vida feliz lejos de Dios. Aunque entran en mucho sufrimiento, entran en dolor y todavía no ven la salida, aunque se las presentes. Hay personas que siguen viviendo en adicciones, en pornografía, amarrados al dolor, a la traición, a la falta de perdón, a la depresión, a la tristeza, al enojo, a la ira, y aún así no entiende que hay un Dios que los puede salvar. Hay una salida segura y se llama Jesucristo. Amén. Hermanos, como leíamos anteriormente en Mateo 27:44, que ambos se burlaban de él. Pero aquí pasa algo que por eso ahí vamos tomando del otro evangelio. Y el evangelio de Lucas narra una conversación o la respuesta del otro ladrón, del ladrón 2.
Lucas 24, del 40 al 43 dice lo siguiente: pero el hombre lo reprendió, es decir, el ladrón 2 reprendió al ladrón 1, lo regañó y le dijo: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego le dijo a Jesús estas palabras: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, entonces dándole contexto a esto, a la historia, este hombre puede ser que en un momento, como decía Mateo, se burlaba de Jesús, pero tiene un momento de lucidez. De repente en este dolor agonizante quizás empieza a reflexionar. Seguro tanto el ladrón 1 como el ladrón 2 habían escuchado a Jesús. La fama de Jesús se extendió por toda la región. Todo el mundo conocía sus milagros. Aparte, los judíos eran enseñados en la Torá desde chico. Entonces es muy probable que conocían del Mesías. Este tiene una actitud diferente al del otro y este decide creer. Le dice: acuérdate de mí, dice otra versión, cuando comiences a reinar. Y Jesús le dice en otra versión, en la Reina Valera, dice: de cierto os digo. Y cuando utiliza esta expresión es porque la persona que iba a emitir algo, iba a decir, las palabras que iba a decir eran de mucha relevancia, de mucha importancia, y le dijo: de cierto os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora, el emitir estas palabras cambió totalmente el rumbo de la eternidad de este hombre, pero no fueron las palabras, sino el corazón con el que se hicieron. Muchas personas piensan: yo me arrepiento en el momento que me vaya a morir. Hay personas que no pasan por momentos agonizantes, mueren de un momento a otro. Y aunque pasen por el momento agonizante y quieran arrepentirse en ese momento, si no es de corazón, el arrepentimiento no llegará a los pies de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras, hermanos. Supongo que todos queremos estar con el Señor, seguramente no ahora. De alguna manera todos queremos estar con Dios, pero Jesús le transmite algo que a cualquier persona tiene que darle paz. A los que están en Cristo, la muerte tiene otra visión, la muerte tiene otra perspectiva, porque entendemos que estar con el Señor es el top de todo. Amén. Sin embargo, no dicen amén, no le dé miedo, el Señor está en control. El Señor les ha dado vida en abundancia para predicar el Evangelio, para llevar su palabra y para cumplir la tarea que Él les encomendó a cada uno de ustedes. Amén. Ahora, este hombre, este ladrón 2, marca un precedente, que de aquel que crea en Jesús será salvo, y se cumple lo que dice uno de los versículos más conocidos por todos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a ti, a mí, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuántos aquí son papás o mamás? Piensen en algo: entregar un hijo para ser maltratado, matado, humillado por rescate de otros. Dios lo hizo, entregó a su Hijo. Y dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El unigénito del Padre también es el primogénito de muchos que estaremos con Él en la cena del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Ahora, Él se dio cuenta que Jesús fue condenado injustamente. El padecer esos tormentos era algo que Jesús no merecía, pero que lo hizo por amor, repito. Lo hizo por amor por ti, por amor por mí, por amor por cada uno de nosotros. Estar en la cruz era parte de su destino y de su misión. Jesús, antes de morir, y esta es la última parte de la historia, me encanta, dice lo siguiente, Mateo 27:46. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nos preguntamos: ¿Dios abandonó a su Hijo? Este momento fue el momento de mayor impas en la creación del mundo. Fue en el momento donde Dios ejecutó su justicia, y en ese único momento donde el Hijo se separó del Padre es porque Jesús estaba cargando con lo único que nos separa de Dios. ¿Saben qué es? El pecado.
Y no solo eso, sino que no cargó con sus pecados, sino con los tuyos y con los míos. Amén. En ese momento, el diablo, las tinieblas, yo me imagino que decían, ganamos. El cielo lloraba. Si Dios estaba triste, toda la creación gemía. Era un momento de impaz demasiado grande. Cuando Jesús entrega su espíritu en sacrificio por ti y por mí. Y continúa diciendo la Escritura, Juan 19:30, dijo, consumado es. Luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Yo quiero pararme en esta palabra, consumado es. Parece un detalle pequeño. Para los que no saben, el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma original griego. Y la palabra que se utiliza originalmente para consumado es una palabra que se llama o que dice tetelestai. ¿Y sabe qué significa? Esta palabra era una palabra que se utilizaba en 3 contextos: en negocios, judiciales y militares. Cuando se decía tetelestai en el original griego, en el contexto de negocios, estaba diciendo tu deuda ha sido pagada. Cuando se hablaba en términos judiciales, estaba diciendo que la condena fue pagada. Y cuando se hablaba en términos militares, estaba diciendo que la guerra terminó y que habíamos tenido la victoria. Lo que Dios dijo en ese momento, lo que Jesús dijo, se ha cumplido la profecía, pagué tu deuda, pagué tu condena y te he dado la victoria. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Con esto voy terminando. En Lucas 23:46 dice, después gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esa palabra dio su último suspiro. ¿Se imaginaron toda la escena? Crucificado, ensangrentado. Era una situación necesaria para que llegara la verdadera salvación. Él dio su vida para que fuésemos libres de la muerte eterna. Todo era parte del plan de Dios. Todo lo que parecía ser el final terminó siendo el principio de todo, porque Él resucitó y fue levantado de entre los muertos. Y lo último y la reflexión que quiero dejarle es que no dude de esto, no le cueste creer. Los apóstoles murieron, entregaron su propia vida proclamando el evangelio a cuesta de sus propias vidas. El primer mártir se llamó Esteban, lo vieron morir apedreado y eso no los cayó, siguieron adelante. Todos murieron torturados. La tradición, la historia dice que murieron algunos crucificados, a filo de espada, decapitados. El único que murió de viejo fue el apóstol Juan. Lo intentaron matar, pero no pudieron porque tenía que escribir el Apocalipsis. Pero, hermanos, estos hombres entregaron sus vidas por una verdad, no por una mentira. Defendieron la verdad que habían visto. Era un Cristo resucitado y levantado de los muertos. Proclamaron el evangelio. Las personas no mueren durante tantos miles de años por una mentira. Y 1 Corintios 15, del 6 al 7, dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas. Se le apareció a 500 personas. Si esto hubiese sido mentira, al menos uno hubiese salido a decirlo. Hermanos, no hay manera de refutarlo. No hay manera. Y quiero que te lleves esto. Para el que tiene fe, la Biblia basta. Pero si quieres buscar fuera de la Biblia, hay historiadores no cristianos que no le interesaba dar a conocer a Jesús, como Cornelio Tácito, Flavio Josefo, y fueron hombres que escribieron de Jesús. La prueba de que Jesús estuvo acá, basta con tener fe. Pero si no te basta con eso, como Tomás necesitas más, también la vas a conseguir. Hermanos, pónganse de pie, por favor. Y yo con esto quiero transmitirle como base de este mensaje fe y creer en el Hijo de Dios. No importa cuál sea tu situación, si tienes fe, Dios puede hacer lo imposible con muy poco. Hermanos, lo que basta, si tu fe fuese como una semilla de mostaza. Hay una historia en 2 de Reyes 4, una viuda, su esposo muere, ella le dice al profeta, ¿qué hago? Se quieren llevar a mis hijos. ¿Qué le tienes en tu casa? Hoy Dios te dice, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué Dios ha puesto en tu mano? A ella le bastó un poco de aceite. Dios multiplicó y llenó vasijas. Y no solo que pagó la deuda, sino que le quedó para vivir. Porque así hace Dios. No solo eso, te puedo decir más. Moisés, Éxodo 4, cuando tiene el encuentro con el Señor en la zarza, ¿qué le dice? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Con esa vara, Él doblegó a la nación más poderosa del momento. Jesús en la boda de Cana, Juan 2, con unas vasijas las convirtió en vino. Esto sirvió para que los apóstoles creyeran, empezaran a ver sus milagros.
pero también para evitar la vergüenza de una familia. Los panes y los peces, con 5 panes y 2 peces, le dio de comer a 5,000 hombres, dice la Escritura, sin contar mujeres y niños. Gedeón enfrentó 135,000 hombres con solamente 300. Y David, un adolescente con una onda, enfrentó a Goliat, un hombre grande, fuerte, un guerrero experimentado, con espada, con lanza, con escudero, y cayó a sus pies, porque él tuvo fe, y con lo poco que tienes, Dios puede hacer mucho. Amén. Sea que Él me libertó, aleluya, de la muerte las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por cada persona presente en este lugar. Señor, que tu palabra, que esta semilla no caiga en tierra infértil, en suelo duro. Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, que no falte la fe para creer de lo que tú has hecho, Señor. Que no falte la fe para creer, Padre, de lo que tú puedes hacer. Señor, yo sé que aquí hay personas que sus vidas han de ser transformadas, pero que no terminan de soltar la dureza. Dios mío, yo oro por esos corazones y oro por aquellos que en este tiempo están avivados, para que puedan animar a sus hermanos, para que puedan sostenerlos, para que este lugar, Señor, sea un lugar de avivamiento, donde vidas sean transformadas y donde no se menosprecie tu gran obra en la vida de cada persona, Señor. Quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Desde ahí donde estás, quiero que narres este salmo conmigo, que lo escuches y puedas sentirlo. El Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cuan tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Santo, santo eres, Señor. Padre, hermanos, los invito a que ahí donde están puedan visualizar al Señor, puedan realmente pensar en aquello que ustedes quieren, en acercarse a Él, en poder conocerlo, en que sus corazones sean quebrantados, en que puedan realmente, que la duda no forme parte de sus vidas ni de sus corazones. Señor, bendice a tu iglesia, guarda a mis hermanos, llénalos de tu presencia. Bendigo, Señor, a los que aquí sirven, a los que están encargados de esta obra, a cada persona que aquí se congrega y se congregará. Señor, no vinimos solo a cantar, vinimos a adorarte, vinimos a darte gloria, a darte honra. Y quiero, Señor, en la autoridad que solo hay en el Hijo de Dios, bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo, Señor. Que la gracia maravillosa del Maestro Jesucristo, el amor extravagante del Padre y la íntima comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, hermanos. Se vayan bendecidos y el Señor los bendiga
bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor, al Señor, al Señor.